buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia Nociones Trigonométricas de la Robótica. Es un placer tenerles en el 11º Congreso de Matemática Educativa. El Congreso viene desarrollándose desde el año 2012 por tercera ocasión en modalidad virtual. Esperamos que todas las actividades estén siendo de su agrado y que las que faltan por desarrollarse también sean de igual forma. Antes de iniciar, les recordamos mantener silenciado su micrófono, desactivado su video. Cualquier duda, pregunta o aportación al presentador la puede hacer por medio del chat. En este caso, pues la sesión está siendo grabada y las preguntas van a ser formuladas cuando termine la doctora Diana de hacer su presentación. Entonces vamos a formular las preguntas, pero pueden ustedes irlas escribiendo en el chat y al final entonces vamos a elegir las preguntas que sean las pertinentes o todas las que nos ajuste el tiempo. Tengo el honor de presentarles a nuestra conferencista, la doctora Diana del Carmen Torres Corrales, y de la que yo quiero leer un poco acerca de su hoja de vida. La doctora Diana del Carmen es doctora en ciencias en la especialidad de matemática educativa por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CINVEST, o más conocido como el CINVESTAB. Es maestra en matemática educativa e ingeniera industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Sonora. Es profesora auxiliar del Departamento de Matemáticas del ITSOM, donde imparte asignaturas para estudiantes de pregrado. Es profesora de la maestría en didáctica de las ciencias en la modalidad virtual de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, del Grupo de Investigación Latinoamericano, con formación de ingenieros desde la matemática educativa. Y del Comité también de Matemática Educativa, conocido como CLAME. También es parte del Comité de Arbitraje de Revistas Mexicanas, y actualmente trabaja en la línea de generación y aplicación de conocimientos sobre la construcción social del pensamiento matemático para la formación de ingenieros. Pues con nosotros la doctora Diana del Carmen Torres. Muchas gracias, doctora, por compartir en este 11º Congreso de Matemática Educativa. Le cedo el espacio para escucharle y pues saber lo que usted nos va a compartir. Adelante. Muchas gracias, profesor Edgar. Estoy compartiendo pantalla. ¿Sí cambia? Sí cambia. Bien. Gracias al comité organizador por permitirme estar acá con ustedes. Es un honor haber sido invitada al profesor Carlos Benavides, que ahí lo conozco muy bien, mi colega, amigo ahí del CINVESTAB. Y bueno, pues agradezco a cada uno de ustedes por el interés y el tiempo que están destinando para escucharme. En esta conferencia yo les platicaré de un proyecto de tesis doctoral que realicé en el CINVESTAB de marzo 2016 a marzo 2020. Y como mencioné en mi currículo, en mi hoja de vida, profesor Edgar, pues lo que yo hago de línea de investigación es la formación de ingenieros, el pensamiento matemático en la formación de ingenieros. Y el proyecto doctoral trató de una problemática denominada la desarticulación matemática, que en un inicio pues fue identificada desde mi experiencia como profesora en escuelas de ingeniería, referida a esas dificultades y obstáculos que se dan cuando los estudiantes que cursan asignaturas de matemáticas necesitan emplear la matemática en sus asignaturas propias de la ingeniería. Bueno, aquí en esta primera imagen señalo del cuarto año, porque ya son de las últimas, cuando ya están por egresar, pero también pues se puede ir dando, ¿no?, este fenómeno.
Y en ese momento, bueno, las tres situaciones recurrentes para las asignaturas de cuarto año eran, número uno, el estudiante cuando llega ahí dice, no me acuerdo de la matemática. Número dos, ve la matemática, reconoce la matemática, bueno, no reconoce la matemática, entonces no sé la fórmula. Y tres, el profesor de ingeniería da un repaso de la matemática necesaria. Entonces, a lo mejor a ustedes les suenan estas situaciones, porque cuando dan clases ocurre, este profe no me acuerdo. Entonces, dada esta problemática, se planteó un estudio de los usos del conocimiento trigonométrico desde la teoría socioepistemológica. Y para la teoría importa pues, el reconocimiento del contexto cultural, porque influye en la manera de percibir la realidad, de hacer la matemática de los grupos humanos, en este caso de la ingeniería, y también la situación, todo lo que condiciona el hecho de que estés en una institución, que seas estudiante, el tipo de problemática, el conocimiento disciplinar. Y finalmente, dado el reconocimiento de esos dos contextos, el cultural y situacional, lo que nos interesa es entender y estudiar el contexto de significación, porque para nosotros en el uso de la matemática se encuentra el desarrollo del significado en el uso social de la matemática. Y bueno, pues para estudiar estos usos se acompañó el proyecto del método etnográfico, porque provee directrices para hacer estudio de esa cultura en este caso matemática. En bueno, estoy cambiando de diapositiva, espero que sí se siga viendo. Para referirme a la robótica que yo he estado estudiando en este tiempo, me voy a referir a esta primera imagen, donde nosotros tenemos un sistema robótico de tipo industrial, que está compuesto por tres subsistemas: movimiento, digamos que como nuestros huesos; reconocimiento, como nuestro cerebro, y bueno, más bien vista; y una computadora, nuestro cerebro, ¿no? En la analogía. Entonces, lo que me voy a enfocar o lo que voy a estar platicando es únicamente del subsistema de movimiento. Esta imagen es un robot industrial de tipo serial, está conectado, así como nuestros brazos, esa analogía con nuestro brazo. Y lo que su funcionamiento depende, pues, bueno, es para asistir al trabajo humano en mano de obra calificada o semicalificada, y va cambiando lo que es humano, su efector final, que pues si requiero cortar, soldar, unir piezas en líneas de producción de este tipo de robots. Entonces me voy a enfocar en la parte mecánica del robot y en este tipo unido serialmente, o sea, seguido, ¿no? Y bueno, pues la matemática de este problema cinemático directo, que es el que estoy tratando, refiere a una noción, las nociones trigonométricas que están insertas en una matriz de transformación lineal en coordenada homogénea. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Digamos, yo tengo mi hombro, que es la base de mi brazo, o la unión base, y ese hombro se mueve, mi brazo se mueve, mi mano alcanzará un objeto, y desde el hombro, el codo, el brazo, el antebrazo, pues esas partes van a desplazarse y girar dependiendo, ¿verdad? Pues, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos unos límites mecánicos para desplazarnos. Eso nos lo dice la biomecánica articular. En el caso de las máquinas, como los robots industriales, tienen sus fichas técnicas que especifican las medidas y los ángulos de rotación que pueden generar. Y bueno, pues toda la matemática es una matriz de transformación lineal en coordenada homogénea, donde la trigonometría está inmersa, pero a diferencia de los axiomas del álgebra lineal, la trigonometría permanece. Todo esto pues es algo que se reconoce a través del trabajo, ¿no? Y aquí tiene que ver el eslabón, como digamos nuestro antebrazo, y cómo este rota y se puede desplazar la unión. Y bueno, en esta charla pues yo he querido posicionarme en 4 aspectos. Hacer un recuento metodológico para decirles cómo es que se van tomando decisiones, cómo es que se va construyendo un proyecto de investigación de esta naturaleza, porque a veces pues uno ve proyectos acabados y en realidad uno cree, ¿cómo le hizo la persona? O dice uno cuando es tesista, ay, mira qué fácil se ve. Y uno mismo pues dice, ¿cómo es que yo no puedo tomar decisiones? Y queremos terminar y queremos ver el final. Entonces, esta plática justo está enfocándose en productos de investigación para ir situando aspectos que nosotros estamos proveyendo del proyecto. Claro, un proyecto que tiene un inicio y fin, por el caso de una tesis doctoral, pero que continúa en mi línea de investigación y cada vez estoy reflexionando más, sobre todo en el último producto, Matemática en Juego. El recuento metodológico, en un capítulo del libro, aquí escrito con un colega, Luis López, mando un saludo, y mi asesora, la doctora Gisela Montiel, que también le mando un saludo,
pues nosotros estuvimos aquí haciendo un recuento, una reflexión sobre la formación de investigadores. Y pues en el caso de los proyectos que nosotros realizamos ahí en la línea de socioepistemología, pues son generalmente proyectos de corte cualitativo. Eso significa que lo reconocemos como un proceso que es continuo, que es cíclico, que es reflexivo. Hacemos tareas simultáneas y nosotros en la tesis, si bien es el producto con el que nos graduamos, estamos siendo incorporados a una comunidad académica. Y hay que haya maneras de entender a través de marcos teóricos, de metodologías y de métodos. Y requiere que nosotros pues estemos en eso, ¿verdad? Ustedes que están aquí, que son profesores o estudiantes para profesor de matemáticas, pues a lo mejor están más acostumbrados a reestructurar y a estar reflexionando de manera muy continua. Pero sí, por ejemplo, la gente que hemos estudiado en ingeniería es muy complicado, es un primera sacudida el hecho de tener que refinar aspectos, ¿no? Porque creemos que las cosas están acabadas. Y bueno, en este capítulo del libro hacemos el recuento, mi compañero y yo, y bueno, en mi caso, yo hablo de ese diseño de la investigación, desde cómo se motivó mi trabajo para realizarlo y cómo yo reconozco a partir de un problema tan complejo como que estoy hablando de las articulaciones matemáticas, la necesidad de incorporar una disciplina. De ahí que todo este capítulo habla de la tarea de plantear un problema de investigación, que en el caso de un doctorado y pues también una maestría debería ser original y acotado, ¿sí? Entonces, ¿qué depende de esto? Pues de la revisión de la literatura. La literatura, artículos, libros, capítulos del libro, ¿qué nos están diciendo acerca de los avances de la investigación en una línea de interés? Y claro, que se van refinando a medida que yo incorporo la teoría y la metodología. Todo lo que se plantea debe estar en términos de esa teoría y metodología con lo que yo puedo recoger datos, ¿no? Entonces, en este proyecto se fueron haciendo delimitaciones para situar el trabajo y pues tener herramientas teóricas metodológicas para responderlo. Entonces, para yo decir que hice el estudio de los usos culturalmente situados del conocimiento trigonométrico, tuve que elegir hacer una delimitación. Un primer nivel, dado el acceso a una universidad mexicana donde yo trabajo, el ITSO, ubicada en el norte de México, pues elegí un programa educativo porque tenía muchas asignaturas con contenido trigonométrico, no la mayoría. Número 2, una asignatura de último año que se llama robótica industrial, donde al estudiante se le dan una clase de teoría de 3 horas y una de manejo técnico de robots. Porque los contenidos muestran una articulación. O sea, si yo hago un rastreo del problema cinemático directo hacia atrás, puedo ir viendo que ahí hay declarada trigonometría. Y en un tercer nivel de los problemas que se resuelven en robótica industrial, uno de ellos, el cinemático directo, que consiste en encontrar la ubicación referente al desplazamiento y rotación de la base del robot hasta el efector final, o sea, hasta la mano. Y se elige ese problema porque ahí se elaboran diagramas. Y los demás problemas, por ejemplo, el cinemático inverso y el jacobiano, pues ya son de matrices, de aspectos algebraicos, ¿no? Avanzados. Igual ese es avanzado, pero no era evidente la elaboración de los diagramas. Y bueno, pues estas decisiones, las decisiones metodológicas, van dando las particularidades a un proyecto de investigación y en un trabajo cualitativo son esenciales, decir, por qué los estoy haciendo y para qué. Y bueno, la pregunta de investigación era, pues, ¿qué usos de las funciones trigonométricas se dan en esta ingeniería cuando los estudiantes resuelven problemas de la robótica? Justo por ahí fue la pregunta general y bueno, sí fueron haciendo preguntas específicas a medida que se avanzó. Entonces, en este trabajo, pues hicieron varias etapas, de ahí que sea importante pues estudiar qué nos dice la literatura desde revisiones bibliográficas, decía, hacemos en distintos estadios. Por ejemplo, acá para entender la parte mecánica del robot, también para antes de ir a tomar datos con los estudiantes y profesor, pues documentarme con libros y con revistas de la ingeniería y ciertas técnicas del método. Y bueno, pues eso, en ese capítulo del libro, hace ese recuento, ¿verdad? A ustedes les puede interesar más, acá voy a poner las referencias al final, igual en mi perfil lo pueden mirar. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que nosotros tenemos proyectos que no están acabados y que es hacer explícito lo que vamos realizando como decisión metodológica. Aparte de eso, nos permite a los que estamos, pues, en un camino previo o posterior, o que nos vamos siguiendo, pues, entender y también tomar decisiones, bueno, de cómo le hizo un investigador en un proyecto. Posteriormente,
también en un producto que se llamó la documentación del escenario. Yo les comentaba sobre una sección del currículo, pues esta es la sección del currículo que aparece en esta imagen. El problema cinemático directo de la robótica, si hago el rastreo hacia la parte previa, tengo en el bloque llamado Ciencias de la Ingeniería, que es en tercero, cuarto, bueno, segundo, tercer año, una asignatura que se llama Cinemática de Máquinas, donde se le da la teoría de máquinas y mecanismos. Y luego tengo Ciencias Básicas, donde están Matemáticas y Física. 6 asignaturas donde se rastrea y bajo el supuesto hipotético cómo actúa el estudiante, cómo resuelve los problemas y ejercicios, con contenido trigonométrico relacionados al problema de la robótica mencionado, se hizo ese análisis documental. Un ejemplo de un tipo de problema de este estilo es el que muestro aquí, de estática y dinámica del cuerpo rígido, llamada pues la torca, ¿no? Es un problema de la física, y el hecho de que nosotros veamos pues dibujos, que son de esos diagramas justamente referentes visuales, le llamo yo, y que veamos ángulos, distancias, y que ya aparezca el seno y el coseno, pues nos dice, ahí hay trigonometría. Cuando nosotros somos profesores y les impartimos clases de matemáticas, los estudiantes la preguntan, ¿y para qué me va a servir? Uno pensaría, pues cuando estudies en la universidad, pues ahí vas a saber. Llegan los estudiantes con nosotros a primeros años y todavía nos siguen haciendo la pregunta. No, pues cuando llegues a las asignaturas del final. Y así vamos haciendo ese mismo recorrido. Resulta que cuando llegan aquí, pues a veces, a medida que el estudiante va transitando por la sección de su currículo, pues no reconoce la matemática, porque no tiene las mismas características disciplinares de significado que le fueron enseñadas en las asignaturas de matemáticas. Claro, hay un conocimiento disciplinar que tiene tanta razón de ser, condiciona un contexto cultural y situacional que va marcando eso. Entonces, ¿qué busca este tipo de trabajos como el que yo propongo? Identificar y estudiar e identificar cuáles son los significados y qué usos de la matemática deberían estar en las asignaturas de matemáticas en su enseñanza, con las respectivas adaptaciones, sin hacer una réplica del contexto como este, por ejemplo, que es más complejo incluso que su enseñanza. Entonces, no es suficiente para la teoría socioepistemológica decir, ahí hay trigonometría, aunque es la primer pauta para decir, nos vamos a hacer el estudio aquí, pero nosotros tenemos que entender, bueno, ¿para qué significa? Entonces, para ello, nosotros configuramos en esta etapa documental y también en la de toma de datos in situ, un cuadro de análisis cualitativo donde se engloban resultados de investigación de trigonometría en el nivel superior con otras teorías. Todo lo que sabemos de trigonometría. Y se les da tratamiento de razonamientos como formas de actuar del estudiante que proveen significado. Y también elementos de corte histórico, en la génesis epistemológica, porque en socioepistemología lo que se hace son estudiar en obras reconocidas como la génesis de un conocimiento y luego ir tomando esos elementos para poder hacer diseños curriculares. Y acá en el proyecto que yo planteo, pues es estudiar la práctica misma de la ingeniería. No se les está proponiendo un problema o les estoy haciendo una secuencia didáctica, sino que estoy reconociendo a partir del uso de la matemática, bueno, cuáles son los significados y qué entienden ellos. Entonces se hace este tipo de cuadro de análisis para cada problema y luego se va reconociendo todo esto. Bueno, como resultado de la documentación es la familiarización con la robótica, el problema cinemático directo. Me ven hablar a lo mejor de robótica y dicen, ay, le entiende. Pero yo que no estudié ingeniería mecatrónica ni nada de robótica, aunque sí ingeniería industrial, y sabe un poco de manufactura, pues no, era pues un conocimiento muy específico. Entonces, la documentación del escenario de un proyecto de investigación me provee la familiarización con el conocimiento involucrado. Luego, resolví los problemas y ejercicios, me da un entendimiento, una comprensión previa. Y aquí, respecto a la articulación, se reconoce que hay una articulación matemática, porque hay usos aritméticos y algebraicos, eso de que senos, cateto, puesto en hipotenusa. Por ejemplo, el uso aritmético de división de longitudes que permanece, pero esos usos aritméticos y algebraicos, que son las fórmulas que empiezan a uno a despejar y encontrar variables, pues son insuficientes para el problema de la robótica, con este rastreo de manera documental. ¿Por qué? Porque los diagramas en las asignaturas de matemáticas de esta sección de currículo, pues tienen un rol distinto de tomar datos y hacer un cálculo, tomas la calculadora científica y pones un número.
pero el estudiante no sabe por qué seno de 30 es 0.5 o, por ejemplo, seno de 45 es 0.7070, la cantidad trigonométrica. De ahí que reconozcamos una desarticulación porque no hay una elaboración de diagramas, no hay un rol como el necesario. Y bueno, pues este tipo de documentación es esencial en cualquier proyecto de investigación. Nosotros planteamos de ciencias sociales y de otras ciencias. Me voy al problema cinemático directo y bueno, pues los proyectos de investigación y generan distintos productos, pueden ver ustedes distintos años, porque pues los tiempos también de publicación son diferentes y las reflexiones igual, ¿verdad? Aunque se hagan simultáneas algunas cosas. Entonces aquí, respecto al problema cinemático directo, se fue reportado en una revista en el 2019 y aquí en esta parte el producto fue que aún con la articulación curricular que decía de esa sección del currículo bien marcada, se presenta una desarticulación de usos del conocimiento matemático que no facilita la modelación matemática que requieren las asignaturas de último año, en este caso de robótica industrial. Entonces, el ejemplo que se da para resolver un problema, ya una vez recogidos los datos, fue del robot SCARA, este de confianza selectiva que está aquí en la imagen. Y de las etapas llamada recolección, que es la documentación, y bueno, esa nomás se hace la contextualización del proyecto, se dice que en este artículo se reporta la producción, el trabajo de campo. Había un reconocimiento de qué contextos condicionaban el entendimiento de la robótica. Yo les comentaba del contexto cultural. Bueno, pues es el movimiento que dan las articulaciones de los robots, así como nuestras partes del cuerpo, nuestras articulaciones en nuestro brazo, dan dos movimientos, girar y desplazarse, ángulos, distancias y su combinación. Y del algoritmo de Navid y Hartenberg, que es una sistematización de cómo resolver el problema cinemático, es decir, de encontrar la ubicación del efector final a mano del robot respecto a la base, se hace una adaptación por parte del profesor, un profesor de ingeniería mecatrónica, y 43 estudiantes presentes. La mayoría hombres, 5 mujeres, de la asignatura de robótica, teoría y laboratorio que comentaba. Y bueno, hace esa adaptación, hacen varios diagramas para poder entender el problema, y aquí fue muy importante porque ellos explican, así como yo estoy haciendo movimientos, pues esa corporalidad y también la regla de la mano derecha. Eso de para poder los cálculos de los vectores que uno hace en álgebra lineal y pues que también aquí interesa. O sea, uno le da un significado claro propio del contexto. Y toda esta parte en este producto, que es el problema cinemático directo, se reconoce que la elaboración de los diagramas, esos referentes visuales, son los que engloban todo lo que da el significado para que la trigonometría, las nociones trigonométricas en el álgebra lineal estén presentes y sea viable. Es decir, ¿por qué esta matemática y no otra? Bueno, porque estamos haciendo cálculos de distancias y ángulos, y porque esta también me da respuesta a la ubicación que yo quiero, ¿verdad? Claro, se hace para ciertas pues, configuraciones, digamos así, y a medida que se va moviendo, se requiere otro cambio. Entonces, de ahí que se requiera que ese algoritmo que se ha propuesto de las matrices sea cargado, en este caso, a la computadora del robot y que lo haga de manera automática, ¿verdad? Pero para el caso del estudio que se hace en la asignatura robótica, se empieza a hacer un análisis de manera de casos particulares para después generar el caso global, ¿sí? Porque cada vez que se mueve, o sea, nosotros pensemos, a lo mejor ni pensamos en los movimientos que hacemos, vamos con nuestra mano, tomamos un objeto, pero cada movimiento genera una nueva ubicación, una nueva rotación. ¿Qué reconocemos aquí? Que la trigonometría es una herramienta para determinar la posición en la circularidad, en el movimiento, y de manera implícita en el problema cinemático directo está el triángulo rectángulo. C es coseno, S es seno, siendo que en matemáticas nos enseñan que la trigonometría pues, proviene del triángulo rectángulo, y aquí en ese problema cinemático está implícito, ¿verdad? Cuando ya se resuelve con el algoritmo de Navid y Hartenberg. El proceso de modelación vivido se fue reconocido en el problema aquí, profesor y estudiantes, a través de lo que dice Ruth Rodríguez Gallegos, de la elaboración de modelos pseudos concretos y luego concretos y modelo matemático. Se requirió hacer un estudio documental, bueno, una revisión bibliográfica, disculpen, de los tipos de modelación matemática que reporta la matemática educativa, para nosotros reconocer, bueno, qué modelación. Yo les decía, a diferencia de otros proyectos, este no traía a priori decirles, pues así vas a hacer esto o esto vas a resolver, sino a partir de lo que ellos hacían, entender y reconocer.
Entonces tuve que documentarme de muchos aspectos para poderlo entender. Aquí es interesante recalcar que para esta comunidad de la ingeniería mecatrónica, analizar y resolver el problema cinemático directo requería de 6 pasos. Y hasta llegar a las matrices, que era pues el resultado final algebraico, se necesitaba hacer diagramas para ir entendiendo la situación del robot, es decir, la configuración geométrica que se iba dando, hacer dibujos que van modelando y van delimitando el problema concreto. Y bueno, pues llego al último producto, que es la matemática en juego. Este producto está en construcción, de hecho, bueno, está en evaluación, un artículo ahí que está en la segunda ronda de revisión. Una reflexión que empecé a hacer cuando egreso del doctorado y luego también con mi asesora, la doctora Gisela Montiel, pues empezamos a dialogar. Y por supuesto, ¿de dónde viene todo eso? Pues de escuchar a colegas que hacen trabajos similares, sobre todo en formación de ingenieros. Les mando un saludo por si están por acá, mis amigos colegas de ahí del grupo. Y también a los profesores de mi institución, del Instituto Tecnológico de Sonora, quien también los saludo que están por acá, y de la Universidad Autónoma de Querétaro, mis estudiantes y colegas, porque cuando yo escucho sus experiencias, aunque no estén relacionadas directamente con lo que yo realizo, empiezo a indagar en qué es lo que yo hago, a cuestionar mi propia investigación, a cuestionar mi quehacer, y eso es bien difícil. Para mí fue muy complicado, les decía, por la tradición de la formación de ingeniería, cuestionar y empezar a hacerme esta sacudida, confrontar lo que sé para poder entender cosas nuevas. ¿Sí? Entonces, en ese camino estoy. Y bueno, pues de la sesión curricular que mostraba las matemáticas, resulta que ahí los diagramas son triángulos rectángulos y son utilizados como una representación para realizar cálculos. Veo la altura, tomo los datos, elijo la razón trigonométrica, pongo en la calculadora, pero no sé nada. En física, además del triángulo rectángulo, está el movimiento circular, que hace los mecanismos, como las llaves. Por ejemplo, ese que mostraba la torca, que es el movimiento de la bisagra, ¿no? Una puerta que hace esto. Y el rol que tiene el diagrama no solo es de sacar datos, sino que modelas el problema, o sea, entiendes una parte de realidad, desarrollas las ecuaciones y luego validas los resultados. Cuando llegan a ciencias cinemática de máquinas, además de lo anterior, de las asignaturas de la física, el diagrama involucra círculos de manera explícita y luego desplazamientos. Y el rol del diagrama pues es modelar la situación, desarrollar las ecuaciones y validar los resultados. ¿Qué ocurre en nuestras clases de matemáticas? Obtenemos valores que son gigantescos y que el triángulo ni siquiera podría cerrar, no cumple polígono cerrado. O tengo un dato y el estudiante te dice, es que la calculadora me lo dijo, y no hay un medio de validación o de justificación. Pues, ¿qué decimos nosotros? No es que se esté haciendo algo mal, ¿eh? No es que estamos diciendo que la matemática enseña mal, sino que lo que estamos reconociendo es que, dado nuestro posicionamiento teórico, el discurso matemático escolar, o sea, toda la manera de dialogar entre conocimiento, libros, profesor y estudiantes, pues hace que el conocimiento, pues, se diluya, ¿no? Lo que nos habla Chevalar sobre la transposición didáctica. Está muy relacionada. Hay un conocimiento de génesis, hay un problema, se le quita el contexto, se le quitan lo situacional, lo cultural y se lleva a un producto de enseñanza. Y en eso pues se pierden y diluyen ciertos significados. ¿Qué hacemos en teoría socioepistemológica? Tratar de recuperarlos para darle a la matemática todas sus características que están ausentes, propios del discurso, que produce violencia porque condicionamos como profesores, como institución, como estudiantes, lo que vamos a enseñar y lo que es conveniente. Y finalmente, robótica industrial, que ahí es donde me daba el susto cuando hice el trabajo de campo, es que estaba el movimiento circular y el desplazamiento, pero no estaba el triángulo rectángulo. Entonces, para mí, el triángulo rectángulo era lo que reinaba aquí, ¿no? ¿Qué ocurre? En teoría socioepistemológica hacemos estudios en diferentes estadios, les decía, estudios de génesis del conocimiento reconocidos como análisis histórico epistemológico, donde entendemos ciertos aspectos y nos llevamos a diseños. Estudios de quehaceres del aula, donde confrontamos y ampliamos todo este entendimiento, con la finalidad de recuperar características de la matemática, para que nosotros, a medida que resolvamos problemas y ejercicios, podamos reconocer la matemática sin importar en qué contexto esté. ¿Por qué? Porque vamos a tener todas sus características que dan significado. En el caso de este trabajo, Montiel reconoce que la relación trigonométrica es una herramienta proporcional.
una herramienta proporcional para cuantificar una relación que no lo es, la relación ángulo-distancia. O, dado el contexto escolar, cateto opuesto en hipotenusa, los triángulos rectángulos. ¿Qué ocurre? Hay una construcción geométrica de triángulo equilátero o isósceles, se le traza una bisectriz, divide el ángulo, el ángulo central en dos partes iguales, se hace media cuerda, de ahí que seno es un vocablo del indio que es media cuerda o corazón, y de ahí se vengan las demás, coseno, complemento, tangente, sombra, etc. Entonces, en esta parte de la matemática en juego, lo que a nosotros nos interesa, o que estamos reconociendo a la luz de todos los resultados de estos trabajos, es que los estudiantes de ingeniería mecatrónica y el profesor, ellos hacen diagramas, y ahí dicen, hay trigonometría porque hay ángulos y distancias. El triángulo rectángulo no necesariamente está de manera horizontal como es la asignatura de matemática y le saca una sombra, sino que está rotado, está en diferentes lugares, pero ellos saben que es triángulo rectángulo. Saben que si yo tengo un valor en la matriz de transformación lineal, ese no es una cantidad lineal, sino que es una cantidad que proviene de la trigonometría. De ahí que saben que proviene del círculo y que seno de 90 es 1 y que coseno de 0 es 1 y seno y coseno de 45 es 0.7071 y que seno de 30 es 0.5 porque hay una media cuerda. Entonces no importa el hecho de qué tan grande sea o qué configuración sea aquí en mi brazo o sea en mis dientes, también porque eso también la trigonometría en la parte de los arcos de la dentadura, o sea un edificio o sea un robot, porque la trigonometría en el caso de la relación es una herramienta proporcional, la razón trigonométrica es una herramienta proporcional para cuantificar la relación que no lo es, ángulo y distancia. Y digo no lo es porque, por ejemplo, seno de 30 es 0.5, seno de 60 es 0.866, seno de 90 es 1. De ahí que digo que es no proporcional. Es una relación trigonométrica porque no crecen, o sea, si a ángulos 30, 60, 90, crece 30 en 30, el resultado de la cantidad no crece de la misma manera. Y viceversa, si los lados crecen, por ejemplo, de 2 en 2, el ángulo no lo hace. Entonces, por eso digo, la razón trigonométrica es una herramienta proporcional, en este caso es la razón, de una herramienta que para estudiar y cuantificar una relación ángulo-distancia que no lo es. Ese es el significado base para confrontar todo lo que hacen y ampliarlo. ¿Qué ampliamos? Bueno, pues que también además de los diagramas en bosquejo para la ingeniería mecatrónica, en la robótica industrial, es válido un diagrama en dibujo, porque ellos reconocen de dónde viene y saben que aunque es un dibujo representa. Entonces, el hecho de que nosotros veamos ciertas configuraciones es insuficiente, tenemos que permitir al estudiante hacer ciertas acciones con lo que tenemos. Y bueno, ya llegando al final, nosotros reconocíamos que hay un uso aritmético y algebraico que es bien necesario, lo que enseñamos en matemáticas es muy importante, pero necesitamos acompañarlo por los referentes visuales, por los diagramas. Involucrar diferentes movimientos circulares y desplazamiento, porque generalmente lo hacemos en casos estáticos, pero reconocer que puede tener diferentes posiciones y permitir al observador, ¿verdad?, al estudiante tomarlo, porque eso nos ayuda a desarrollar el razonamiento espacial, tan importante en todo el estudio de la geometría. Aquí están las referencias citadas. Y por último, ahora sí, hago un comercial porque los que están interesados acá en la robótica educativa, pues resulta que Isabel Mejía y colaboradores en la revista colombiana de Educación en Ingeniería en el 2022 ha publicado una revisión de la literatura sobre la robótica educativa como herramienta para el pensamiento computacional. Y es muy interesante, esto lo sitúan en un nivel de secundaria de 12 a 15 años, también en niños, y usan mucho lo que es los Legos, el Arduino y todo eso. Y el resultado de este artículo, entre los resultados que yo rescato, que ellos mencionan los autores, que la robótica educativa se ha situado como una herramienta motivacional, pero no ha profundizado en sí en la matemática y todos esos aspectos, ¿no? Como el caso del proyecto, los proyectos, bueno, el proyecto completo doctoral que yo les hago. Entonces, si alguien está interesado, pues ahí también puede ver qué dice el resultado de la literatura, pues para irse por una línea. A mí me interesa esta parte, pues puedo profundizar por ahí. Muy bien, pues ahí están mis referencias. El grupo FIME, ahí también pueden seguir nuestras cosas, sus publicaciones y mis perfiles. Gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Diana.
Ahora vamos a dar paso al espacio de las preguntas o comentarios que los participantes de las diferentes zonas del país como de otros países están enviando en este momento al chat. Leeré aquí en este momento algunas de ellas y en la medida que el tiempo nos lo permita, entonces podemos seguir leyendo otras más. Aquí, por ejemplo, Marvin Chavarría tiene una pregunta. Marvin dice, como maestros de matemáticas, ¿qué consejos nos da para llevar estos conocimientos de la robótica a la vida real? Bueno, aquí creo que la otra preguntita decía, excelente presentación, doctora Diana, ¿podría compartir sus referencias? Y bueno, esas son las preguntas que tengo de momento. Ok, muy bien. Bueno, pues Marlene, mucho gusto, gracias por tu interés. Y bueno, ¿cómo llevaríamos nosotros como profesores de matemáticas estos conceptos de la robótica a la vida real? Esa es una reflexión que me he estado planteando. Y bueno, aquí también yo reconozco qué es lo que hacen los tipos de robot que se manejan, ¿no? Si yo bueno, empiezo a pensar en el robot, bueno, en el problema cinemático acá estoy compartiendo, ¿verdad? El problema cinemático el subsistema, pues lo físico, las cosas físicas que nosotros podemos realizar. Nosotros, por ejemplo, desde niños y bueno, nuestro cuerpo mismo, de donde de hecho está basado en la robótica, desde Isaac Asimov, que soñaba con esto de sirvientes, como la robotina de supersónicos, que nos sirviera a nosotros y todo esto, pues así, de ahí fue basado. O sea, la analogía no es el robot al humano, sino el humano al robot. Un corazón, las bombas funcionan como el corazón, no una bomba, por ejemplo, de una máquina. Entonces, si nosotros con nuestro mismo cuerpo damos contextos, o sea, damos situaciones donde podemos tomar un objeto y estamos tomando triángulos, rectángulos, por ejemplo, distancias y ángulos, haciendo diferentes configuraciones, haciendo diagramas, haciendo los cálculos, es donde podríamos nosotros llevarlo al aula. De hecho, la trigonometría nace porque hay problemas, el problema geométrico, o sea, no se podía resolver con geometría puramente. ¿Cómo calcular las distancias de los astros? El problema trigonométrico, una génesis reconocida por Montiel 2011, es el cálculo de distancias inaccesibles de los astros. De ahí que se diga, ¿no? Pues los equinoccios, cuánto dura en darle la vuelta al sol, qué tamaño tiene la luna, de distancias, porque estamos hablando de la ciencia de la proporcional, ¿no? De ahí en esta parte. Pues yo llevaría como una reflexión, no es tan inmediato, ¿verdad? Porque la complejidad de conocimiento disciplinar es muy alta, pero en nuestro mismo cuerpo, ¿cómo nos movemos? Por ejemplo, la rodilla es una que tiene 3 grados de libertad, igual la muñeca que tiene así, el ángulo de arriba a abajo, el de barrido y el de rotar. La muñeca tiene 3 grados de libertad, que justamente son los 3 tipos de rotaciones que puede realizar. Entonces, con nuestro mismo cuerpo o objetos podríamos nosotros, por ejemplo, los niños si tienen una medida diferente en su brazo, pues tienen alcances distintos, ¿no? La gente que somos más pequeños, somos más alta, pues es más alta, pues también tiene otro alcance. Entonces, no recrear el contexto, sino lo que la matemática proviene, ¿no? Porque pues aquí pues es altamente complejo. No sé si, bueno, Marlene, no sé si he contestado un poco tu pregunta. Muchas gracias. Yo particularmente quisiera una recomendación, previo que están entrando otras preguntitas. Digamos, aunque la socioepistemología es relativamente nueva como metodología, y bueno, creo que el profesor Ricardo Cantoral, uno de sus precursores, ¿verdad? Y profesor ahí del CIMBESTAB, yo también preguntaría ¿qué recomendación usted daría, por ejemplo, para los estudiantes de matemáticas hacer una investigación en esta línea, la socioepistemología? En el caso suyo, pues habla aquí de la trigonometría, pero digamos en términos muy generales, si alguien está interesado en seguir esta metodología, ¿qué recomendaciones usted le podría dar?
Ok, gracias, profesor Edgar. Bueno, pues la teoría socioepistemológica, como menciona el profesor Edgar, nace en el CINVESTAP por los mexicanos precursores, el doctor Cantoral, la doctora Rosa María Farfán y el doctor Francisco Corderos. Pues nosotros somos, yo soy como nieta académica, porque Gisela Montiel fue asesorada por ellos, pues yo soy nieta académica de ellos. Entonces, hasta este momento, las estrategias que se han seguido en la teoría socioepistemológica, hablando de la formación de ingenieros en el área de educación superior y también para otros niveles educativos, pues serían estudios de corte histórico epistemológico, donde se estudia una obra, por ejemplo, podría ser la de Fourier, podría ser la de Napier, una obra matemática, y entender la matemática, hacer una reconstrucción con las herramientas propias. Y ese tipo de estudios nos permite nosotros saber la génesis del conocimiento, elementos a poner en juego para hacer diseños. Hay estudios de tipo de diseño, como el que yo hice en mi tesis de maestría, y en ese momento en mi tesis de maestría, pues yo a partir de lo que reconocíamos de Montiel, que era hacer diagramas, cuantificar relaciones, que el triángulo no sea en la base, hacer ese fomento de actividades, pues me lo llevé a un diseño con GeoGebra. Entonces, se hacen también investigaciones de diseño donde uno prueba un diseño basado generalmente en la literatura y en resultados de estudios históricos, pues para una cuestión particular. Y luego también hay proyectos como estos de etnográficos del quehacer del aula, donde a partir del quehacer de las comunidades podemos entender pues el hacer matemáticas. Pero yo hablo de la ingeniería, pero hay otros trabajos como de Jocom, no recuerdo si lo estoy mencionando bien, pero que hacen en pueblos originales. Me refiero, por ejemplo, a comunidades mayas, también en comunidades, por ejemplo, de artesanos. Y también, o sea, ¿por qué se puede hacer todo esto? Porque en teoría socioepistemológica se ha el reconocimiento de la sabiduría humana como toda forma de saber, sea popular, artesanos, oficios, bueno, oficios técnica, la ingeniería podría ser considerada técnica y hay una sistematización, y culta, las obras científicas de conocimiento altamente especializados. Hay personas que hacen estudios con médicos, por ejemplo, me acuerdo acá el trabajo de Angélica Moreno, un saludo también por si está por acá, y bueno, hay de este tipo de aspectos. Entonces, si ustedes están interesados en teoría socioepistemológica, pues tienen la apertura, ¿verdad? No solamente de la matemática escolarizada, sino una matemática de la gente, del quehacer de la gente. Muy bien, muy interesante porque nosotros en el área de matemáticas la gente piensa de que es una línea más cuantitativa, ¿verdad? Pero hay muchas opciones en la línea cualitativa y esto me parece muy interesante. Tenemos otras preguntitas aquí que nos han hecho llegar en este momento. Eh, por ejemplo, nos dice aquí Carlos, le pregunta, dice, ¿qué deberíamos mejorar los profesores en la enseñanza de la trigonometría para que nuestros estudiantes se acerquen a estas aplicaciones de las nociones trigonométricas en la robótica? Y tengo otra preguntita aquí que dice, Oscar Cervantes, ¿ha trabajado o diseñado situaciones de aprendizaje para educación básica donde aborden las ideas aquí planteadas? Ok, muy bien, pues estas dos, gracias por su interés y preguntas. Y justo estas dos preguntas, pues las voy a englobar un poco en comentario, ¿no? Hace poco, bueno, me hablaron, bueno, no, ni tampoco, ¿no? En febrero, para hacer un diseño para profesores de Argentina, un proyecto también por allá, y puse en juego estos aspectos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, al estudiar la desarticulación matemática en la formación de ingenieros, tomando el ejemplo de las nociones trigonométricas en el problema cinemático de la robótica, se reconoce que además de enseñarles a los estudiantes, porque la trigonometría, la literatura no lo dice, que cuando se enseña, en el caso de México, que es a los 15 años, más o menos por ahí, es último año de educación básica secundaria, este tipo de enseñanza se repite. Vamos a medio superior, 15 a 18, superior en los primeros años de matemáticas, y enseñar la razón trigonométrica se está repitiendo. Se hace un dibujo de un triángulo rectángulo, se identifican lados respecto al ángulo agudo de la base, no se discute que es rectángulo, no se discute, se toman datos, la calculadora y se hace operacional. ¿Y qué estamos reconociendo con este proyecto? Que a medida que se transita por las asignaturas de la física y de la ingeniería misma, se requiere
hacer otras cosas, como estudiar diagramas, que los diagramas no solo sean ilustraciones de donde tomar datos, sino que sean un medio para validar. O sea, yo obtengo un dato numérico, una distancia, por ejemplo, y ser consciente de si esa distancia cumple con la configuración de un triángulo que se está formando. O sea, por ejemplo, si yo tengo incluso mi mano, puedo decir que también puedo tener triángulos, o mis posiciones de dedos, o la configuración que yo tenga, un edificio, una sombra, etcétera, si cumple, porque si estamos hablando de un poste, por ejemplo, de energía eléctrica, y ese poste pues mide metros, la sombra pues no podría ser pequeñita, ¿no? O que si yo tengo una altura de 5 metros, pues la sombra sea de 90 metros. O sea, no hay triángulo, no se puede cerrar. Entonces, fomentar la elaboración de diagramas y su estudio. Si a mí me dan el diagrama, cuestionarme si es congruente físicamente. Porque algo que, bueno, creo que no lo dije explícito, es que para la ingeniería mecatrónica, profesor y estudiante, era indispensable validar. Aunque matemáticamente la matriz de transformación lineal daba una configuración para posición y orientación del efector respecto a la base, no aceptaban la matriz si esta excedía los límites del robot. O sea, ¿por qué? Porque los robots también, al igual que nosotros, tienen límites y entran en algo que se llama singularidad. Se queman los motores, ¿no? Que acá en México decimos manita de puerco, que es torcernos el brazo. No sé si han jugado por Honduras, pero nosotros también tenemos ciertos límites, ¿no? Entonces, cuestionarnos nosotros mismos al enseñar las matemáticas, en el caso de la trigonometría, los diagramas, si es un dibujo, si es escala, con medidas y medidas, que sea congruente. Luego también a introducir otras representaciones, como lo es el círculo. Hay valores límites del círculo, como lo son cuando no se forma triángulo rectángulo, reconociendo 0, 90, 180, 270. Ese tipo de actividades para reconocer, para saber que si, por ejemplo, el seno de 30, que es 0.5, no es porque la calculadora me lo dice, sino porque en la configuración geométrica se forma que respecto a un ángulo que mide 30, el cateto opuesto es la mitad de la hipotenusa. O sea, si tengo un ángulo de, bueno, un cateto opuesto de 2.5 metros, la hipotenusa tiene que ser de 5 metros. Y si tengo de 10, debe de ser 20, así, debe ser la mitad. O si es de coseno de 30, pues da el complemento, 0.866. O sea, reconocer dónde vienen las cantidades trigonométricas para confrontar el significado lineal, ¿no? Que ya ven que la regla de 3 es lo que prevalece, pero esto no. Pues bueno, pues yo estaría hablando desde eso, de los roles de los diagramas, de la congruencia física con las medidas, porque la trigonometría es triángulo, metrón, medida de los triángulos, ¿no? Entonces, justo es para medir este tipo de distancias y pues tener esta congruencia, ¿no? Para que no solo la calculadora sea el único medio de verificación, sino otros aspectos. Bueno, muchas gracias. Entonces, nosotros no tenemos aquí, no veo más preguntas. Entonces, en nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del Comité Organizador del Congreso, pues le damos muchas gracias, doctora Diana, pues por compartir su experiencia y conocimientos en este importante evento para la educación matemática. A continuación, presentamos el diploma de reconocimiento por su aporte en el 11º Congreso de Matemática Educativa, diploma que ha sido firmado por el vicerrector académico, el máster es Bartolomé Chinchilla, esa es la primera firma a la izquierda, luego el doctor Luis Armando Ramos Palacios, y como jefe del Departamento de Matemáticas, y la firma del doctor César Leonardo Alvarado como presidente del comité organizador de este 11º COME. A todos nuestros participantes les recordamos el llenado del formulario y sus comentarios serán considerados para el siguiente congreso. Les recordamos que a continuación pues hay más actividades ahorita durante la tarde. En nuestro caso pues tenemos
Vamos a ver, tenemos una clase demostrativa del profesor Víctor Reyes. Tenemos un concurso enseñando matemáticas con TIC. Eso es lo que sigue aquí a continuación. Muchas gracias a todos y gracias por asistir. Gracias, muchas gracias.